Hace 30 años, un tercio de los jóvenes de 14 a 18 años había consumido tabaco en los últimos 30 días. En la actualidad apenas superan una quinta parte. Sin embargo, los datos no son tan buenos como pueden parecer. Hay otra cifra detrás, Isabel. Sí, Vanessa, es cierto que se ha avanzado mucho en esa demonización del cigarrillo convencional, especialmente en los jóvenes. Sin embargo, sí que ha aumentado el consumo del cigarrillo electrónico. De hecho, en 2014, tan solo un 18% de la población joven reconocía haber probado el vapor y ahora ya es en la actualidad el 66%. Así que ya vemos cómo ha aumentado esa cifra y hoy queremos conocer, Irene Belloc, muy buenas tardes. Buenas tardes. Si el vapor puede llegar a convertirse en una adicción también. Sí. El tema con los vapor lo venimos observando ya desde los inicios, desde que empezó a utilizarse, y las cosas no han ido a mejor, porque los vapor actuales, a diferencia de los primeros que aparecieron en el mercado, son de muy bajo coste, son vapor de usar y tirar, son vapor atractivos en cuanto a su formato, que se llevan fácilmente en el bolso, en el caso de las mujeres, que son unas de las principales compradoras y usadoras de estos vapor, y además estos vapor, la mayor parte de ellos contienen nicotina, es decir, la sustancia problema del tabaquismo, la droga problema que es la nicotina, los vapor los siguen teniendo. Por lo tanto, el riesgo del vapor es elevado, porque además la percepción de riesgo es todavía baja. Van sabiendo los chicos y las chicas, las personas en general que los usan, van sabiendo cosas sobre los vapor, pero tiene todavía esa visión un poco ingenua de que con esto no me va a pasar nada, no me voy a enganchar. Nos decías, sigue llevando nicotina. Quizá eso es la información que ellos no tienen o no quieren ver de alguna manera, o lo ven más, no sé si como un juguete, al no tener ese humo del cigarro convencional. Hay vapor que son sin nicotina, las menos marcas, y la mayor parte de los vapor tienen nicotina. Unos son recargables, otros son de usar y tirar, que llamamos. Entonces, esa es una realidad que mucha gente ignora, piensa que es un vapor sin nicotina cuando contiene nicotina, y hay que verlo en la señalización. Y por otra parte, con el tema de los vapor, siempre nos gusta decir a los profesionales que trabajamos en esto es que detrás están las tabaqueras. Es decir, no pensemos que esto es algo que se le ha ocurrido a alguien por casualidad y que vamos a lanzarlo al mercado como una ayuda para el fumador, porque se ha visto que eso no es así. Las tabacaleras han encontrado un nicho de mercado importante con la gente joven, y un nicho en las personas que han dejado de fumar, o las personas que creen que con esto no se van a enganchar. Pero lo que se ha visto es que primero se enganchan al vapor, pero que muchas de ellas, las que ya han consumido cigarrillos, vuelven de nuevo al cigarrillo convencional. Es decir, que no es un tema banal, no es un tema solo de marketing. De hecho, también hay algunos fumadores que mezclan ambas, y vamos a conocer cómo han cambiado estos consumos del tabaco convencional y también de los cigarrillos electrónicos. Los datos son preocupantes. En las estadísticas parece que el número de cajetillas ha disminuido, pero el número de fumadores sigue siendo muy alto. Cigarrillo convencional. Casi de más del 20% de la población adulta. Y electrónico. Más de la mitad, más del 54% ha utilizado o utiliza cigarrillo electrónico. Lo que quiere decir que tenemos que preocuparnos no solamente por los cigarrillos tradicionales, sino por las otras formas de fumar, que son las que están entrando y con mucha fuerza a todos los niveles. La industria del tabaco busca nuevos métodos para enganchar a los jóvenes. Están haciendo una difusión muy intensa en actos sociales de vapor de diferentes sabores, y porque todavía no ha llegado a estos eventos, pero llegará en muy poco tiempo, los sobres de nicotina sintética, los pouches, que ya se venden en los estancos en nuestro país. Las consecuencias. Digamos, efectos importantes en la esfera de la boca o del área de los pulmones, tenga o no tenga nicotina. Al fin y al cabo, los pulmones están preparados para recibir aire puro, nada más. Todavía es peor si se mezclan ambos tipos. Los fumadores se mantienen en un uso dual, o sea,
dejan un poco el cigarrillo convencional, aunque siguen utilizándolo, y siguen con el cigarrillo electrónico, que dicen que es menos nocivo. Bueno, esta práctica del consumo dual, hay un estudio que comenta que el porcentaje o la posibilidad de tener un problema cardíaco es aún mayor que utilizando el cigarrillo convencional. ¿La solución? Ambientes libres de humo. Estos sí que son cambios que se han publicado. Una vez que hemos conseguido ambientes libres de humo del tabaco con las dos leyes anteriores, se detectó una disminución de ingresos de infartos, de ingresos de patologías respiratorias, debido a que había menos contaminación o menos contacto. Acabamos de escuchar que hablaba de riesgo de infartos, riesgos de enfermedades cardiovasculares, y es que existen, Irene, está ese problema que quizá en los jóvenes se llega a pensar, no, yo soy muy joven y a mí no, esto no, se desconozca, pero esa es una de las consecuencias. Sí. A ver, a nosotros sobre todo lo que nos gusta decir y contar cuando trabajamos con gente joven es que la facilidad de engancharse a la nicotina es muy fácil, sobre todo es muy rápida, porque la nicotina es una droga tremendamente adictógena. Eso como uno de los elementos, pero luego nos encontramos con que todos los productos que se utilizan para producir esa cantidad inmensa de vapor, que no tiene nada que ver con la nubecita, por decirlo de alguna forma, del cigarrillo convencional, hace que haya que utilizar una serie de productos que son muy tóxicos, de productos químicos. Hace no mucho tiempo supimos, a través de un estudio precisamente español, y salió en prensa, que la orina de mucha gente joven utilizadora de vapor tenía elementos, metales pesados, como es el cadmio, como es el plomo, como es el níquel. ¿De dónde procedía esto? Bueno, pues ahora sabemos que esas pequeñas mínimas baterías para producir esa inmensa nube de tabaco tienen que ponerse en un estado incandescente, liberan metales pesados que son absorbidos por el pulmón, que es una tremenda esponja de absorción, y por lo tanto luego pasa al resto del organismo, algunos de los cuales son eliminados a través de la orina. El riesgo que se comentaba de patología pulmonar, de patología cardíaca, es elevado, desde luego, y patología también en relación con la mucosa oral, ¿no? Porque es algo que se utiliza en esa vía. Sin embargo, a pesar de esos peligros, hay gente que todavía continúa fumando, y quizá también eso se deba a que, especialmente antiguamente, esto era utilizado como una herramienta también para sociabilizar. Sí, de hecho la mayoría de gente que fuma empieza a hacerlo antes de los 18 años y, como bien dices, empieza a hacerlo pues para ser más guay, para intentar encajar en el grupo de amigos. Nadie decide en su casa comprarse un paquete de tabaco y probarlo solo en casa, sino que es algo muy social. Claro, especialmente en los jóvenes, imagino que esa excusa de salir a echar el cigarrillo, o ahora en este caso el vapor, dificulta mucho el dejarlo, ¿no? Vosotros en el Centro Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza de Adicciones, ¿cómo trabajáis? ¿Cómo son esas terapias para terminar con esa adicción que ya no es solo la que provoca la nicotina, sino también esos otros factores que estamos viendo? A ver, en el caso del dejar de la deshabituación tabáquica, lo que son los programas para dejar de fumar, siempre digo que tenemos como tres patas para atender a las personas que fuman. Por una parte está la adicción física, por otra parte está la adicción psicológica, que es muy, muy potente, y por otra parte lo que llamamos el hábito de consumo, donde entrarían muchos factores sociales, algunos de los cuales con el tabaco se han minimizado gracias a la legislación que ha sido un hito en nuestro país. Entonces, el programa que nosotros utilizamos es un programa público, como corresponde a un centro municipal, es un programa profesional y es de lo que, como nosotros llamamos, un programa multicomponente, es decir, atendemos a la persona fumadora con su dimensión tanto física, si tiene o no tiene patología, con su dependencia psicológica, que es muy importante. Fumo porque me aburro, fumo porque estoy ansioso, fumo porque tengo un problema, como la parte de hábito. Fumo cuando cojo el móvil, fumo si tengo que utilizar un ordenador, hago un KitKat antes de empezar un trabajo o después de salir del trabajo, fumo. Todas esas áreas las intentamos trabajar para que la persona en el programa, que dura 8 o 9 sesiones, pueda dejar de fumar.
lo que es llamativo es que cueste tanto dejar de fumar cuando los estudios nos dejan tan clara la incidencia del tabaquismo en el cáncer, porque aquí están los datos. La mayoría de cánceres de pulmón tiene una relación directa con el tabaco. De hecho, el 82% de todos los cánceres de pulmón están directamente relacionados con este producto. Y cuando hablamos de tabaco no nos quedamos solamente en el tabaco tradicional, sino que metemos también cigarrillos electrónicos y otros dispositivos que a veces son un poco más desconocidos en la sociedad. Bueno, nos quedan claros los datos. Sí. Yo no sé si aquellas personas que van a terapia para dejar esta adicción tienen un poquito en cuenta si han tenido alguna enfermedad provocada precisamente por la nicotina, porque al final alguien que va con un cáncer de pulmón, imagino que le tiene que resultar más fácil el tomar esa decisión, ¿no? Estaba escuchando al compañero anterior. En general nosotros somos de hablar poco de la patología y de los daños del tabaco porque son conocidos. Hay algunas cosas que las contamos porque la gente, la población no lo conoce tanto, como es en el caso de los varones, por ejemplo, la impotencia, como es en el caso de la gente joven el tema de la piel. Eso les llama mucho la atención y suele hacerles pensar. Generalmente les hablamos de qué va a pasar en positivo cuando dejas de fumar. Es decir, qué te vas a encontrar a los 10 minutos, a las 24 horas, a la semana, etcétera. ¿Hay pacientes que vienen con patología severa? Sí, algunos de ellos al dejar de fumar van a mejorar muchísimo y sobre todo lo que pretendemos es que personas que todavía no tienen una patología física grave no lleguen a tenerla y sobre todo lo más importante es que se desenganchen porque solo lo viven con una gran autoestima y como un logro. Es una de las cosas que más nos dicen los pacientes y seguro que las personas que conozcamos que han dejado de fumar es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Dejar de fumar es un reto. Sí que hay momentos que quizá te obligan, ¿no? Porque, por ejemplo, una mujer embarazada no ve otra opción que la de dejar de fumar. No sé si en ese caso sí que lo tienen un poquito más en cuenta, lo tenéis más sencillo. Es un momento motivacional ideal. Es decir, yo creo que la mayor parte de las mujeres fumadoras durante el embarazo dejan de fumar y durante la lactancia. Sucede que algunas de ellas después de la lactancia vuelven a fumar, pero no todas, no todas. Y todavía queda muy pocas, aquellas que les resulta por diferentes circunstancias muy difícil dejar de fumar, no han encontrado el sitio donde pueden acudir, no han encontrado la pauta médica que les pueda servir, pero se puede dejar de fumar y no es mejor para el feto que la madre fume 2 o 3 cigarrillos a la ansiedad que le puede provocar. No, no es mejor. Nos vamos a quedar con ese mensaje, Irene. Muchas gracias por venir. Se puede dejar de fumar. Se puede dejar Siempre de estáis fumar. vosotros como expertos y otros tantos compañeros que pueden ayudar y dar esas claves para dar ese primer paso. Nos quedamos con ese mensaje. Sí, se puede y se debe dejar de fumar. Se puede y se debe, exacto. Gracias, Isabel, por traernos todos estos datos a la mesa en Conexión Gracias. Aragón.